arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras que la naturaleza cura la enfermedad. Las plantas medicinales, a lo largo de los años, han sido partícipe de la sanación de nuestro ser, de nuestra alma y espíritu. La gran madre naturaleza, que día tras día nos regala medicina, alimento, luz, agua y lo más importante, la vida. Por ello es indispensable reconocer y respetar los derechos intrínsecos de la naturaleza, para abrir nuestros ojos y ver lo que la madre naturaleza nos regala día a día. Va por parte de nosotros cuidarte, respetarte y mantenerte con vida. Sus espacios verdes que rodean parte de la naturaleza, cada espacio que habitamos a pesar de su decadencia a través de los años, de la usurpación de sus entornos verdes y florecientes. Cada semilla puede cambiar el entorno en que vivimos. Somos el cambio, sea de la ciudad, sea de la comunidad. Estamos en la obligación irrestricta de devolver a la naturaleza aquellos espacios grandes, majestuosos, llenos de vida y salud. Somos parte de la naturaleza, vida eterna e inexorable, hogar de aquellos hombres y mujeres que encuentran un hogar entre tus tierras, sanación entre tus plantas, purificación mediante el aire y sediento de tus lagos, ríos y océanos. Nuestro amor irrestricto hacia las plantas que nacen de tus suelos, hacia los grandes bosques que guardan los secretos de la creación de la vida, de las aguas que rodean el mundo, de los alimentos que nacen de tus suelos y de la luz que rodea cada rincón de este mundo. Bienvenidos a mi proyecto Huaya Canta Munani, un espacio para la vida. Durante un corto periodo de tiempo, desde el 6 de enero de 2021, empezamos con el proyecto Huaya Canta Munani, un espacio para la vida. Como referencias teóricas nos centramos, o mejor dicho, me centré en el uso de 3 autores con los cuales me pude desarrollar mi proyecto, como por ejemplo Félix Guattari y la ecosofía, con sus 3 registros ecológicos como el medio ambiente, como las relaciones sociales y la subjetividad, que todo ello tiene una conexión para la elaboración de mi proyecto. También Aleph Enrique, quien habla acerca de la usurpación de la biodiversidad, que fue uno de los problemas evidenciados en mi barrio. Y por supuesto, nos guiamos a través de lo que menciona la Organización Mundial de la Salud acerca de la medicina ancestral, en la cual es citada en Chávez y menciona que en los pueblos y nacionalidades las plantas medicinales forman parte de su conocimiento ancestral. Y hoy en día anclamos o conectamos esos tres conceptos de estos diversos autores para dar a conocer la importancia de las plantas medicinales, cómo nosotros podemos crear espacios en los cuales podamos dar vida, podamos sembrar y podamos aprovechar de los recursos que nos brinda la naturaleza. Este proyecto se enfoca en 3 aspectos principales, como seleccionar el espacio, como identificar los recursos reciclables para las plantas y la creación de un espacio verde. Y todo esto concluye en el diseño de un vivero ecológico realizado en el hogar, como se puede ver a continuación. A continuación se detallarán cada una de las plantas medicinales que dispone el vivero. Frijol, planta alimenticia. Ruda, ayuda en los procesos digestivos. Orégano, calma los dolores musculares. Cedrón, contrarresta el malestar estomacal. Altamisa, reduce la fiebre. Romero, diurético, elimina la sal del organismo. Buscapina, para el dolor de barriga. Santa María, cura el espanto. Tomillo, ayuda a tratar la tos. La sábila, utilizada como cicatrizante. Oreja de burro, mejora problemas respiratorios. Tener este espacio implicó una serie de actividades como recolectar la tierra, usar algunas botellas, tijeras, cables, hilos, entre otros. Para armar la red lo que hicimos es hacer algunos cortes en las botellas, añadir la tierra, sembrar las plantas
y hacer algunos agujeros en la parte inferior. Luego, con la ayuda de unos cables para poderlos sostener, armamos la red. Finalmente hicimos algunos agujeros en la parte inferior para que pueda salir el agua. Artículo 71 de la Constitución del Ecuador, la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Amor, respeto irrestricto hacia la Madre Tierra y todo lo que ella pertenece. Somos un solo mundo, somos un solo Ecuador, y debemos cuidar todo lo que la madre naturaleza nos provee, ya sean de plantas, sean de las demás bellezas que podemos ver, como hermosos paisajes, la luz, el agua. Cuidémosla y protejámosla, y sobre todo seamos un tanto empáticos con la madre naturaleza, debido a que esto es nuestro hogar y debemos protegerlo. Enfaticemos en uno de los valores ancestrales de nuestros antepasados, como la reciprocidad, es decir, todo lo que tomamos de la madre naturaleza debemos devolverlo. Este es mi proyecto, Huaya Canta Munani, un espacio para la vida.